España creo que está pasando los efectos de una borrachera y estamos, por lo tanto, con resaca. Hemos cogido muchos vicios, algunos vicios capitales, y ahora tenemos que hacer una especie de campaña de las grandes virtudes, y las grandes virtudes empiezan por ser la honradez, el trabajo, la confianza en el futuro, la esperanza. Necesitamos alguien y algo de que fiarnos, recuperar el prestigio, la autoridad de las instituciones. Bueno, hemos hecho una especie de deterioro muy generalizado y eso nos ha privado de muchísimos recursos. Los que estamos en el mundo de la educación y de la sociología, de la psicología, sabemos que las naciones tienen un capital económico y un capital social, y que es la unión de los dos capitales lo que va a determinar el nivel de vida de esa sociedad. Nosotros no solo tenemos quiebra económica, esa la ve todo el mundo, nosotros tenemos una quiebra de capital social. El capital social es, no estamos sabiendo resolver los conflictos, estamos empantanados en conflictos, por ejemplo, con nacionalismos desde hace más de 100 años, no hemos resuelto el problema de la corrupción, no hemos resuelto el problema de la educación, pero no por falta de inversión, es porque no hemos tenido la decisión de arreglarlo. No podemos estar soportando un 40% de fracaso escolar, eso es un disparate, ni un 40% de paro de los jóvenes. Eso es que estamos muy débiles, estamos anémicos de capital social y necesitamos, por lo tanto, un tratamiento reconstituyente. Un tratamiento reconstituyente es lo que necesitamos, dice José Antonio Marina, el filósofo con mayor reconocimiento y prestigio, dentro y fuera de nuestro país. El autor de tantos y tantos libros en los que hemos aprendido o hemos intentado aprender a vivir y a convivir. Qué difícil eso de vivir y convivir, sobre todo lo segundo. Sí, es una de las características del ser humano, que es que no solamente vive, eso es una función biológica que va por su lado, sino que tiene que aprender a vivir de una determinada manera, humanamente, y eso es una construcción de la inteligencia. Y por otra parte, convivir también es difícil porque somos a la vez seres sociales. No podemos desarrollarnos si no es en comunicación con otros, pero al mismo tiempo somos seres insociales, nos cuesta mucho trabajo. Y yo creo que esa es la gran sabiduría y deberíamos aprenderlas en las escuelas, porque no basta simplemente, por ejemplo, con quererse. Las parejas, basta con el amor. Lo malo es que con el amor no basta. Además de quererse, hay que querer, por ejemplo, convivir y hay que saber convivir. Y eso es una serie de destrezas muy profundas, muy complejas y que afortunadamente se aprende. Ahora que hablas del amor, tengo aquí un libro tuyo, José Antonio, Palabras de amor, que a mí me parece una maravilla de libro. Yo lo pasé estupendamente escribiendo ese libro, porque es introducirte en vidas ajenas, pero a través de las cartas de amor de esas personas, de manera que es como si hubiera cogido las cartas de amor como una especie de portillo para entrar en la intimidad, de una manera en principio consentida, porque esas cartas de amor están publicadas. Yo no he entrado en la intimidad forzando la intimidad. Algunas veces sí me preocupó, porque me consta que hay ciertas cartas de amor que se han publicado en contra de la voluntad de sus escritores, por ejemplo, algunas de Oscar Wilde, pero estaban publicadas y por lo tanto no dependía de mí. Entonces me di cuenta de varias cosas, porque son cartas a lo largo de toda la historia. De manera que la primera es una carta de una princesa mesopotámica de hace 1000 y pico siglos antes, 1000 y pico años antes de Cristo. Entonces he visto las constancias y las diferencias en las relaciones amorosas. La primera etapa de las relaciones amorosas, el enamoramiento, es una pauta muy fija en todas las culturas, siempre sigue los mismos pasos. Donde empieza
la dificultad y donde hace falta más inventiva es en el segundo paso, que es en la permanencia amorosa. El enamoramiento se da siempre igual, la convivencia amorosa, eso es lo que es el problema complicado y que cada cultura ha intentado arreglarlo como ha podido. Unos insistiendo en una institución matrimonial fija, otros no dando mucha importancia. ¿Por qué? Porque ahí están interviniendo otra serie de factores y a mí eso me interesaba también mucho estudiarlo. Hay un verso de Alexandre que es: todo conspira contra la perduración de esta llama imposible. Sí. Bueno, ¿por qué eso es así? ¿Y cómo lo encontraba reflejado en las cartas? Bueno, que algunas cartas eran durante muchísimos años. Y es un libro que empieza y termina con una larga carta de un intelectual francés, André Gorz, a su mujer, que empieza diciendo: tienes 82 años, pesas 40 kilos, tu estatura ha disminuido 10 centímetros, me sigues pareciendo la mujer más adorable del mundo después de 50 años y quiero escribirte esta carta para explicarte y explicarme por qué te quiero tanto. Pero es un caso muy especial, porque es un caso, esta carta está escrita después de 50 años, cuando ves que la mujer estaba, su pareja estaba muy deteriorada, pero él sí quiere seguir contando esa especie de milagro que él había sido capaz, sí. Sí, había disfrutado de él. Y yo lo citaba como enseñanza, de decir, bueno, por lo menos hay esta posibilidad, porque sí creo que hay que recuperar de alguna manera la esperanza en que los problemas pueden arreglarse. Los problemas políticos, los problemas económicos y también los problemas personales. Pero lo que pasa es que hay que tener una cierta creatividad amorosa, igual que tenemos una cierta creatividad intelectual o una cierta creatividad filosófica. Pero tenía razón Alexandre, qué difícil es mantener viva esa llama imposible del amor, sí. que es complicadísimo, ¿eh? Pero mira, yo escribí un libro con Aníbal Preciado. Sí, claro. Que se llama Hablemos de la vida. Hablemos de la vida, lo conozco muy bien. Que es una conversación. En el jardín. En el jardín. Una conversación en el jardín con una amiga con la que yo he conversado mucho tiempo. Y es probable, esto te lo digo como una primicia incierta, que ahora escribamos una segunda parte, que es Hablemos de la vida 10 años después. Estaría muy bien. Bueno, ¿por qué me interesa a mí este asunto? ¿Por qué me interesa la conversación? La conversación es una de las grandes creaciones de la inteligencia humana. Una buena conversación es aquella en que lo que una persona dice le da al otro ganas de contestar, hace que se le ocurran muchas cosas, con lo cual eso sí que es una inteligencia compartida entre dos. Y es una inteligencia estimulante. Y quien conversa bien podría seguir, como lo que dice el personaje de García Márquez en El amor en tiempos del cólera, toda la vida. Y yo a mis alumnos, que les hablo mucho de los temas amorosos, porque creo que ojalá aprendieran algo de eso, suelo decirles que la relación amorosa a lo que más se parece es a una conversación. Entonces hay personas que saben conversar y personas que no saben conversar. Y las personas que no saben conversar, una de dos, o se convierte en monólogo o se llega al silencio. Y que en cambio las personas que saben conversar tienen una especie de estimulación recíproca que hace que puedan que se le ocurran muchas cosas. Bueno, pues una buena relación amorosa es una relación en que cada uno hace que al otro se le ocurran muchas cosas y que por tanto, qué gusto seguir. Pues sigamos hablando de la relación amorosa, de las cosas del querer, no solo en la pareja, sino en otras relaciones amorosas que tú tratas en profundidad en tus libros, como es, por ejemplo, la amistad, el entorno familiar, los hijos. Sí, a mí me interesa mucho la relación con los hijos, primero porque soy educador y porque creo que es la etapa de la infancia, absolutamente fundamental. Es decir, lo que tenemos que pensar, creo que nuestro gran recurso es el talento.
Y después de estar estudiándolo muchos años, la inteligencia, su desarrollo, su evolución, su educación, bueno, la conclusión a la que yo creo que estamos llegando todos es que el talento no está al principio, el talento está al final de la educación. Y que por lo tanto ahí hay una etapa que es la etapa generadora del talento, que o la aprovechamos o la despilfarramos. Y que yo creo que es interesante para todos, no solo para los padres respecto de sus hijos, para los profesores respecto de sus alumnos, sino para la sociedad en general. Nos interesa que haya mucho talento, porque eso es lo que, si es verdadero talento, va a darnos más posibilidades de vida, más posibilidades de disfrutar, más posibilidades de realizarnos, más posibilidades de hacer cosas valiosas. Y ese es el capital social del que te hablaba antes. Y me interesó mucho la relación de padres con los hijos, que se está volviendo también muy difícil. Hasta tal punto que yo hace 5 años fundé una universidad para padres. Es decir, mirad, os veo tan sumamente confusos, tan preocupados, tan obsesionados y tan sin saber qué hacer, ¿no? Que en esto, como en todo, sabemos muchas cosas. Y lo que hace falta muchas veces es tener ánimo y confianza para ponerlas en práctica. Y el éxito que está teniendo esta iniciativa es lo que me hace pensar que era necesario. Es decir, que, bueno, que tuvo el don de la oportunidad. Y la experiencia de ver crecer a los niños es una experiencia tan sumamente maravillosa que yo creo que debíamos hacer una especie de poética de la infancia, porque además la estamos haciendo desaparecer. Estamos achicando la infancia, con la complicidad de los niños, porque todo niño quiere crecer, todo niño quiere ser mayor. Entonces, en el momento que le estamos haciendo que sea mayor, hace unos años la adolescencia empezaba a los 13 años. Después empezó la adolescencia a los 12. El último libro de UNICEF sobre adolescencia empieza a los 10. Claro, si la adolescencia empieza a los 10, termina no se sabe cuándo, estamos haciendo un mundo de adolescentes. A los 30, termina a los 30. Estamos haciendo un mundo de adolescentes y en cambio estamos privando a los niños de su infancia, que es un periodo delicioso por una parte de maduración y por otra parte de saber cómo conjugar el mundo mágico y el mundo real. Ahora, cuando te escuchaba hablar de la educación, me acordaba yo de una frase tuya que me pareció valiente por una parte y necesaria. La mitad de los padres no sabe educar. Bueno, eso es verdad, y no por mala intención, y no por vagancia, sino por una razón. En teoría, unos padres que tengan las 3 características que debe tener todo padre respecto de sus hijos, que es ternura, capacidad de exigencia y capacidad de comunicación. Bueno, pues si tienes eso, ya lo tienes resuelto. Sí, en circunstancias ideales, pero vivimos en una sociedad enormemente complicada, en que los niños tienen muchísimas influencias, algunas que van literalmente en contra de la educación. Por ejemplo, todos queremos vivir en una sociedad de mercado bien abastecida, porque es muy cómodo. Pero todo el sistema de mercado, que es una incitación continua a la satisfacción de deseos inmediatos, como dicen los anuncios, no esperes a poder tenerlo, tenlo ya, eso va contra la educación, porque la educación se basa en el aplazamiento de la recompensa. Los niños cuando empiezan a aprender matemáticas no disfrutan con las matemáticas. Nosotros sabemos que es bueno que sepan matemáticas, pero ellos no disfrutan, de manera que es siempre una especie de tarea de aplazamiento de la recompensa. Si están recibiendo mensajes continuos, tienes que tenerlo ya, tienes que disfrutar ya, tienes derecho a ello, los niños les gusta más esa onda, de manera que todo el ambiente, por la rapidez, por la falta, por la quiebra de valores compartidos, de creencias compartidas, por la dificultad de hacer compatible la vida laboral con la vida familiar. Hay muchas cosas que hacen que educar en este momento sea muy difícil, no por falta de los padres, sino por enrarecimiento del ambiente. Y yo creo que sí nos tenemos que tomar eso en serio. Dices tú, con esa perspicacia y esa agudeza que tienes, que un burro con internet sigue siendo un burro. La verdad es que no hace falta ser muy perspicaz, es que eso es así. Lo digo de esa manera que es un poco brutal,
porque estamos pensando, vamos, se está corriendo la voz o la creencia de que si estamos conectados a Internet lo sabemos todo. No, si estamos conectados a Internet no sabemos nada. Es como si tuviéramos un carné para entrar en todas las bibliotecas del mundo. Muy bien, ya tengo el carné. Ahora tengo que entrar, ahora tengo que leerme el libro y ahora tengo que comprender el libro. Y claro, eso lo único que hace Internet es eso. Y está produciendo ciertos espejismos, que es mis alumnos están absolutamente convencidos, y muchos gurús de la informática lo están diciendo, que no hace falta aprender lo que puedes encontrar. ¿Para qué vas a aprender una cosa si con 3 teclas bien dadas lo tienes en pantalla? Eso es un disparate que puede empobrecer nuestro nivel educativo de una manera trágica. ¿Por qué? Pues porque los seres humanos pensamos, comprendemos e inventamos desde nuestra memoria. Y a partir de nuestra memoria aprovechamos la información que tenemos alrededor. Hay un ejemplo. Los viejos griegos eran muy listos y explicaban las cosas con su mitología. Y ellos consideraban que las musas, que eran, digamos, las diosas de la creatividad, del arte, de la literatura, del teatro, eran hijas de una diosa de mayor potencia, que era Mnemosine, la memoria. Claro, sin memoria no se puede crear. Ortega lo decía, para tener mucha imaginación hay que tener muy buena memoria. Porque no se trabaja en el aire, no se trabaja con materiales que tengas delante porque no los entiendes, porque no sabes relacionarlo. Porque cuando comprendes una frase, estás movilizando toda una red de significados que tú tienes dentro. Cuando lees una poesía, cuando se te ocurre una poesía. Y la educación es, y esto dicho así, suena un poco estrepitoso, pero hacia ahí es hacia donde va mis últimas investigaciones, apoyándose en lo que nos está diciendo la neurociencia. La gran educación consiste en educar el inconsciente. Es absolutamente distinto a una versión freudiana en que precisamente el inconsciente es lo que es absolutamente inmanejable. No, cuando estamos enseñando a un niño a crear sus redes de significados, a crear sus redes de valoraciones, que son muy complejas, que no sabemos cómo funcionan, porque no sabemos cómo encontramos una cosa en la memoria. Lo que estamos haciendo es ampliando los recursos de ese niño y de ese adulto. A partir de ahí es de donde se producen las ocurrencias. Y en ese momento la gran tarea es ¿y cómo se nos pueden ocurrir mejores ideas y cómo se nos pueden ocurrir mejores sentimientos? Y no lo podemos hacer voluntariamente. Tú no puedes sentarte y decir, ahora voy a sentarme aquí y voy a escribir una poesía. Puedes y no puedes. Tú sabes que no depende de ti lo que va a salir. Lo que sí depende es que si te sientas y das la orden a tu máquina de producir ocurrencias poéticas, antes o después va a emerger una. Que puede ser una frase, que puede ser una palabra, que puede ser una idea vaga. Sobre esas sí puedes voluntariamente someterla a crítica. Es decir, esto no me conviene, otra. Y esperas. Y esperas sometiendo un poco a presión esa máquina de ocurrencias poéticas que has ido formando durante toda tu vida. Y que si es potente, producirá buenas cosas, y si no, pues no la producirá. Y que tú lo único que puedes hacer voluntariamente es intentar iniciar y mantener esa presión para que tu máquina de ocurrencias poéticas produzca ocurrencias poéticas. Y fíjate que a mí me da la impresión, José Antonio, de que a los españoles esto de la educación nos importa bastante poco. Completamente. Tienes más razón que un santo. Nos importa tan poco.
Y yo creo que eso no nos estamos dando cuenta de que eso es verdaderamente grave. Pero es verdad, cuando se hacen las encuestas acerca de qué preocupa a la sociedad española, nunca aparece la educación. Jamás. Nada, aparece el terrorismo, la economía, pero la educación nunca. Y claro, hay que situar muy bien en este momento por qué es tan importante la educación. Cuando vamos a verlo desde el punto de vista que afecta a todo el mundo, desde el punto de vista económico. Durante muchos siglos, digamos, los grandes factores de producción o de riqueza eran la tierra, el número de habitantes, las materias primas y la tecnología, el capital. ¿De acuerdo? Eso sigue siendo así. Pero ahora hay otra cosa más importante. Ahora, en una sociedad del conocimiento en que toda la industria verdaderamente productiva está basada en tecnologías muy complejas y en una ciencia muy elaborada, la gran riqueza de las naciones es el talento. ¿Y quién genera el talento? La escuela, la educación. De manera que hasta desde ese punto de vista, queremos mejorar nuestra situación económica, necesitamos generar talento, porque el talento generará después riqueza material y riqueza espiritual. Pero si no tenemos esa materia prima, no tenemos que hacer. Y esa materia, y eso es la educación quien lo hace. Porque antes de la educación no hay más que biología. Es decir, cuando un niño nace con un cerebro que se formó, según nos dicen los neurólogos evolucionistas, hace 300.000 años. Nacen con un cerebro del Pleistoceno. 10 años después es un cerebro moderno. ¿Qué hemos hecho ahí? Bueno, ahí estamos haciendo la gran transfiguración de la biología en humanidad. Y si lo hacemos bien, estamos produciendo una enorme riqueza, un enorme capital intelectual. Y si lo hacemos mal, no, estaremos haciendo mano de obra barata. Así que hay que explicarse a la gente así, a ver si con ese razonamiento, que es un razonamiento de tipo muy práctico, enteran de qué va el asunto de la educación. Es que el futuro de su vida en todos los niveles depende de que en la escuela seamos capaces de generar el suficiente talento y a partir de ahí que sepamos gestionarlo bien. Y de eso se encargarán ya los empresarios, los emprendedores, los equipos, lo que sea. Pero no se puede gestionar una cosa que no existe. Ahora podemos tener un programa. En este momento, concretamente en la India y en China, pero en la India en esto ha ido más. Bueno, están produciendo talento a una velocidad absolutamente fascinante. Van a exportar ese talento. O van a exportar ese talento o se van a llevar allí a las empresas. Hay todos los equipos, por ejemplo, de contabilidad de grandes empresas mundiales están situadas en la India. Se las han llevado allí. ¿Por qué? Porque tienen una cantidad de talento matemático allí que les viene muy bien. Además, tienen sueldos bajos, pues ¿qué más quieren? Necesitamos generar talento y la función de la educación es generar talento individual y generar talento social. Más alto lo puedo decir, pero creo que más claro no. Más claro no se puede decir. La gran riqueza de las naciones es el talento. Ahí queda dicho. Ahí queda dicho. Clarividente siempre, José Antonio Marina. Lo que se aprende con este hombre. Y ya cuando bucea uno en sus libros, bueno, eso es una maravilla. José Antonio, ¿te has quedado con ganas de decir algo más? No, la verdad es que he estado muy... Bueno, sí, podíamos seguir un montón de tiempo, porque la vida es muy interesante. Yo me dediqué a la filosofía por un motivo muy extraño, pero que sin embargo creo que tiene importancia en mi modo de enfocar el problema de la filosofía, que tengo que empezar diciendo que creo que la filosofía es un servicio público. De manera que los filósofos
no tenemos derecho a elegir nuestros temas. Los que tenemos la suerte de poder investigar, debemos salir a la calle, preguntar a la gente, decir, ¿y a usted qué le preocupa? Porque si son preocupaciones realmente serias, son problemas filosóficos inmediatos. Luego, irse al despacho, estudiarlos y cuando uno tiene ya una idea un poco clara, salir a la calle y explicárselo no a los filósofos, al hombre de la calle. Porque necesitamos elevar el nivel de nuestro discurso. Y yo estudié filosofía porque en el momento en que tenía que elegir, que era terminar el bachillerato, solo había una cosa que realmente me apasionara, que era el baile. ¿El baile? El baile. Entonces, yo quería ser bailarín o quería ser coreógrafo. La filosofía no entraba dentro de mis intereses. Pero en aquella época no había ninguna manera fácil de poderte acercar al baile. No había escuelas de danza, no había ballets establecidos, nada más que el de Antonio. Y entonces pensé, bueno, pues mientras me entero a ver qué puedo hacer con esto, voy a estudiar Historia del Arte, porque por lo menos estoy en un mundo artístico. Entonces, el plan de estudios, Historia del Arte y Filosofía, tenían 2 cursos comunes. Entonces estudié las 2 cosas al tiempo. Y en el segundo curso me di cuenta de qué es lo que en realidad me fascinaba del baile. Y que es una experiencia que se puede ampliar a otras cosas. Lo que me fascinaba del baile es la capacidad que tiene el bailarín de transfigurar el esfuerzo en gracia. Es decir, cuando ves a un bailarín haciendo barra, es un espectáculo lamentable. ¿Por qué? Porque sudan, están cansados, están llenos de tiritas, les duelen los pies. Ya, ¿y con eso qué consiguen? Que cuando se ponen a bailar parece que no tienen cuerpo. Bueno, esa capacidad, en la relación amorosa que hemos hablado antes, bueno, una persona que quiera a otra persona tiene que hacer cosas muchas veces costosas. Lo bonito es que no se note. ¿Por qué? Porque el amor forma parte también de esa experiencia de voy a transfigurar el esfuerzo en gracia. Si yo quiero acordarme del cumpleaños de mi mujer, de la aniversario, lo que sea, hombre, eso tienes un esfuerzo, ya. Primero, que no se note, y segundo, que eso da gracia. Y entonces me di cuenta que con el pensamiento pasaba un poco como con el baile. Estudiar es duro, como hacer barra, pero pensar bien, pensar con soltura, pensar con agilidad, es un espectáculo muy bonito. Y entonces me pasé del baile a otro baile especial, que es el baile conceptual, podríamos decir. Esta es la historia de cómo de un bailarín, de alguien que quería ser bailarín, salió un gran filósofo. Pero es verdad, José Antonio, sin esfuerzo no hay nada, ¿verdad? No. Y quien no ha sufrido no sabe de nada. Ha sido una conversación muy agradable. Espero que nuestros espectadores también se hayan sentido partícipes de la conversación. Estoy seguro de que sí, ¿verdad? ¿Se han sentido partícipes? Sí, me dicen que sí. Muchísimas gracias por estar una noche más aquí con nosotros en Castilla y León Televisión. Y muchísimas gracias a ti. Ha sido un encuentro estupendo y estimulante. Muy bien, gracias a ti. Muchas gracias a todos. Hasta muy pronto. León Televisión. Lleva varios días en el centro del debate político por su posible candidatura a liderar el PSOE. De momento no ha querido confirmar nada, pero tampoco descarta presentarse a las primarias de su partido para elegir candidato a la Moncloa. El actual secretario general del Grupo Socialista en el Congreso ha declarado que llegado el momento todo se verá. Lo que queremos ahora que vean ustedes es la charla que mantuvo Eduardo Madina con Jesús Fonseca en octubre del año 2008. Estén muy atentos a estas palabras a medianoche. Ustedes se acuerdan de él, ¿verdad? Seguro que sí. Se acuerdan de aquel atentado, de aquella bombalapa debajo del coche que estuvo a punto de costarle la vida y le costó una pierna. Bueno, pero lo mejor de Eduardo, ¿saben lo que es? Que es un muchacho lleno de vida, lleno de entusiasmo, y de eso vamos a hablar hoy, y de lo que hace
lo que hace por la cooperación, por el entendimiento, tendiendo puentes con la mano siempre tendida y apostando por la vida. Eduardo, ¿y cómo se ve la vida desde aquí, desde el Congreso de los Diputados? Se ve bien, a veces un poco revuelta, pero se ve bien. No es un mal sitio este para ver cómo evolucionan las cosas en España, ni para ver la fotografía política de lo que somos, ¿no? A mí me está sirviendo para aprender mucho y están siendo unos años muy interesantes. Oye, ahora por cierto, dice la prensa de hoy que Zapatero premia a las autonomías del PSOE y castiga a las del PP. ¿Toda la prensa? No, alguna prensa. Alguna prensa. Bueno, yo creo que estos han sido unos presupuestos, un anteproyecto de ley de presupuestos más compleja o más complejo que en otras ocasiones. Creo que se espera de ellos más que en otras ocasiones y de los partidos políticos también se espera más que en otras ocasiones. Yo estoy seguro que va a haber algunos que van a dar más que nunca, pero no sé por qué me da que va a haber algún otro que va a dar menos que nunca, cuando probablemente esta sería la ocasión perfecta para demostrar que están dispuestos a echar una mano, ¿no? Me da que no. Me da que el color político de cada comunidad autónoma no está en la cabeza de quien decide a dónde van las inversiones, sino en las necesidades de unas comunidades y de otras. Pero es normal que haya algún tipo de prensa que diga lo contrario. ¿Estás acostumbrado a eso? Es un poco... A mí me gusta que... Lo que no me gustaba es cuando solo había un periódico que decía lo que a algunos les gustaba que se dijera, ¿no? Me gusta que haya muchas opiniones distintas y que haya muchas líneas editoriales, que haya una pluralidad muy amplia de voces, ¿no? Sí, estamos acostumbrados a versiones diferentes de la realidad todos los días en todas las portadas de todos estos periódicos y de algunos otros, ¿no? Y algunos que faltan, y algunos otros que faltan aquí. ¿Tú crees que es posible hacerle frente a la miseria, al hambre? Sí, creo que es posible y además creo que es probable que lo hagamos, porque o afrontamos esto tal y como merece que se afronte, con contundencia y con responsabilidad, con una mirada humana. Siempre son cifras de miles de personas, 1.000 millones de seres humanos que viven con menos de €1 al día o de $1 al día. No sé cuántos niños que mueren cada minuto en el hambre en el mundo por un problema de hambre. 450 millones de personas que no tienen acceso a agua potable. Casi 3.000 millones, la mitad de la humanidad, que vive en situación de pobreza técnica según Naciones Unidas. Son barbaridades. Si no somos capaces de mirar con una mirada exclusiva y mínimamente humana a todo eso, es que no estamos en disposición de representar lo que de humanidad nos quede. Con lo cual, aquí, o esto se soluciona en poco tiempo, en el sentido de que los países más desarrollados colaboren en el desarrollo de los menos desarrollados, o el futuro del siglo XXI es un mal futuro, no solo para quienes viven en esos países, sino para el conjunto del planeta, ¿no? Yo creo que es un imperativo ético y es un imperativo histórico. La comunidad internacional irá decidiendo qué esfuerzo quiere hacer cada uno, ¿no? Pero yo me siento orgulloso de nuestro país, que el esfuerzo lo está haciendo en situación económica buena y en situación económica algo menos buena. Así que ojalá otros copiaran el ejemplo de España en estos últimos años, ¿no? Tú tenías 17 años cuando te afiliaste al Partido Socialista. Eras un mocoso. Igual sigo siéndolo, ¿eh? Pero sí, tenía 17 años. A Juventudes Socialistas, imagínese. Bueno, a Juventudes Socialistas, sí. 17 años. Muy pronto, pero ¿por qué? Bueno, lo habías, en tu casa eran todos socialistas, eras una familia muy socialista, pero ¿qué te llevó a tomar esa determinación tan partidista? Una cierta tradición, una parte de la tradición familiar, porque una parte de mi familia es socialista, pero otra es nacionalista vasca. Mi padre era un afiliado militante activo de la Unión General de Trabajadores y cuando yo tenía unos 6 o 7 años, ETA mató a un senador socialista que era también militante de UGT que se llamaba Enrique Casas. Y aquel día mi madre no sé en qué estaba, total, que mi padre me llevó a San Sebastián, yo creo que porque no sabía muy bien qué hacer conmigo aquella tarde, porque él quería ir a aquel funeral a San Sebastián y me llevó. Y mis recuerdos son recuerdos de infancia muy difusos, pero solo sé que vi a mucha gente que me parecía gente buena, trabajadores, gente humilde, llorando porque habían matado a una persona buena, ¿no? Y no pude procesar aquello, pero sabía que había algo en mi país que no estaba en su sitio. Y luego parte de mi familia era de la margen izquierda, que como si en una metáfora ideológica
supusiera, es donde vive la gente con menos recursos de mi provincia, de Vizcaya. Hay una margen izquierda con gente más humilde, normalmente los trabajadores, los obreros, que trabajaban para las fábricas y las empresas de los que vivían en la margen de la derecha, de una ría que parte por la mitad la provincia. Entonces, yo veía que había unos desequilibrios impresionantes entre un lado y otro. Fue pasando el tiempo, decidí que había que hacer algo para tratar de combatir aquello que no me gustaba y encontré en Juventudes Socialistas un sitio agradable, con gente que me parecía gente buena y como si fuese un instrumento con el que se podían hacer cosas, ¿no? De aquel mocoso de 17 años a este mocoso de 32. Así que ahí estamos. El deporte. El deporte. El deporte era tu vida, o por lo menos lo... El voleibol. El voleibol era mi vida, sí. Pero eso se acabó. Sí, eso se acabó, sí. Eso se terminó completamente. Eso empezó un día cuando yo era muy joven, porque justo en el colegio donde yo estudié la primaria, lo que ahora es la primaria, era, digamos, la cuna del mejor equipo de voleibol que ha habido nunca en Euskadi, ¿no? Y igual porque era un poco alto me ofrecieron empezar a jugar y terminé jugando un montón de años, y los últimos 4 muy intensamente en primera división. Jugué contra varios equipos de aquí, Valladolid, Segovia. Tengo muy buenos recuerdos de aquellos partidos, por cierto, en capitales de Castilla y León. Y sí, con el atentado se fue porque las lesiones impidieron que pudiera seguir jugando, ¿no? Pero tengo un recuerdo limpio y dulce, y fueron años muy buenos. Y me parece un deporte muy elegante, que fue muy importante en mi vida y que en forma de recuerdos sigue siéndolo. Recuerdos del deporte y de los amigos que hice jugando, ¿no? De mi equipo y de otros. Yo recomiendo hacer deporte, es una cosa muy buena. Aunque ya no haga ningún deporte, pero bueno. Ahora no haces ninguno. No, ahora poco. Algo de gimnasio de vez en cuando y un poco de PlayStation también de vez en cuando. Oye, Eduardo, ¿y cómo se consigue no quedar atrapado emocionalmente después de que pues, a uno le suceda lo que te sucedió a ti, siendo tan joven, que te quedas sin pierna, que sufres un atentado? ¿Cómo se consigue? No creo que haya un mapa claro, ni un manual de instrucciones, ¿no? Cada uno hará ahí lo que pueda, porque como es una situación de estas en las que tampoco te has visto nunca y yo qué sé, nadie hace un máster de estas cosas antes de que le toquen, ¿no? Cuando te tocan. En mi caso, no queriendo que sea ETA quien decida mi vida. Puede sonar muy frío, pero no queriendo que decida mucho más de lo que ya decidió aquel día, que decidió bastante. Es decir, que mis sentimientos, mis sensaciones, mis ideas políticas, mis críticas, mis filtros, mis actitudes, todo eso sea mío. Y que no esté definido por lo que ellos son o por lo que ellos hicieron aquel día, ¿no? Solo es eso, no sé, es bastante, ¿no? Pero va por ahí, queriendo ser libre y no dejándole mucho espacio de tu vida a gente que no se lo merece. Y tratando de no odiar a nadie, ni de jugar al juego que me propusieron, que es fundamentalmente un juego de odio, ¿no? Tratando de sonreír a la vida y mirando para adelante para que los días que me queden por vivir sean míos. Algo así, algo así. Hay muchas víctimas de ETA, desgraciadamente. Con que hubiera una ya sería bastante, pero hay muchas, que han logrado hacer algo que te lo escuché también alguna vez decir, convertir el plomo en oro. Y esas personas a mí me parecen admirables. Y sin embargo tú, por alguna razón, que supongo que nos la podrás explicar, pues no has querido estar nunca demasiado vinculado a, digamos, asociaciones en las que están. Has sido como muy por libre. No por libre, ¿no? Pero que tampoco es un poco difuso en mi caso, pero tampoco he querido militar en mi condición de víctima, ni asociarme en un universo alrededor de las víctimas. No por nada, porque toda mi mirada es una mirada de profundo cariño, respeto, de comprensión a todo eso, ¿no? Y he tenido relación con muchas de ellas en el salón de su casa, en la calle, en otros sitios, ¿no?
he querido seguir participando en los colectivos en los que ya estaba. En mi caso en el Partido Socialista, en aquel momento en las Juventudes Socialistas, y seguir haciendo mi vida, ¿no? Pero, bueno, la psicología explica que puede haber una dimensión o una línea curativa en el poder de las crisis, ¿no? Que las crisis pueden tener una línea positiva si se sabe convertir bien, y en el fondo es un ejercicio alquímico, tiene algo de alquimia, tratar de convertir el mal en bien, el plomo en oro, que de eso iba la alquimia, ¿no? Pues puede haber por ahí una especie de piedra filosofal sobre la experiencia vivida que te sirva para darte cuenta de lo que aquel día pasó, de lo que significa ese punto de no retorno que se roza cuando te pasa algo así, para después poderle dar una mirada positiva a tu vida. Ese ejercicio es lo que convierte lo peor que te puede pasar, que es algo así, en algo bueno, ¿no? En una inercia, en una energía para darle más ganas a la vida, tomarte más en serio algunas cosas que antes pasaban más desapercibidas, porque te enseña el límite, ves un límite, el límite de la vida que tiene un punto en el que ya y se acaba y justo empieza otra cosa, ¿no? La muerte. Bueno, pues haber visitado la zona donde empieza ese límite me enseña cosas, no son agradables, ¿no? No hace falta verlas, yo no lo recomiendo, pero creo que una vez vistas pueden servir para tener un mapa de situación un poco más claro y darle valor a algunas cosas. En eso creo que radica esto del poder curativo de las crisis y de poder convertir algo muy malo en algo bueno, ¿no? Yo he probado a hacer eso, me ha servido, ¿no? No creo que sea un manual para todo el mundo, pero en mi caso de algo ha servido. Tú das clases, eres profesor universitario también. Sí, yo desde hace 3 años en la Carlos III, aquí en Madrid. Sí, estás en contacto con universitarios, con Sí. gente. ¿Cómo ves a la juventud de hoy? A mí me gusta, ¿Por qué te gusta? A ver. porque me parece que es una generación plenamente nacida en democracia, que no tiene las preocupaciones que tuvieron otras generaciones de jóvenes, que mira al futuro con una velocidad y un dinamismo mayor que ninguna otra generación joven que ha habido nunca en nuestro país, ¿no? Y creo que es una generación bien formada, de la que creo este país espera muchas cosas, ¿no? Me lo paso bien con ellos. Doy clase 60 horas al año, no mucho más, porque el trabajo en el Parlamento tampoco me lo permite, ¿no? Pero el rato los ratos que paso con ellos y ellas, para mí aprendo, creo yo, más de ellos que ellos de mí. Europa, Eduardo, no hemos hablado de Europa, que es una Europa. de tus especialidades dentro de esa vocación que tienes de historiador, porque tú eres licenciado en Historia, ¿no? Sí, me licencié en Historia, sí. Bien, y conoces muy bien lo que es Europa. ¿A dónde va Europa? ¿A dónde va Europa? ¿A dónde vamos? Con ir al sitio del que venimos no estaría mal, Jolines. que es un punto de encuentro entre países distintos para un proyecto común. Ese es el origen de Europa, de la Unión Europea, ¿no? Si fuésemos a un sitio compartido entre distintos, que fuese un sitio común, estaría bien. Yo creo que estamos viviendo unos años de poscrisis, después de la caída de la Constitución en Francia, en algunos otros países, y que ahora con ese tratado algo empieza, con la incorporación de 12 países nuevos, una nueva disposición fronteriza, más de 500 millones de personas. Va a donde la propia Unión Europea quiera, pero creo que no tendrá sentido el viaje si no consigue ser un actor político en el escenario internacional con una voz propia que pueda hacer frente a los desafíos de este siglo. Y ya sé que son palabras muy grandes, pero el cambio climático, los fenómenos de la inmigración, esta crisis financiera, donde algunas tesis neoliberales y neoconservadoras han quedado en completo entredicho, los problemas demográficos que tiene la Unión Europea, la solidaridad entre regiones y con otras zonas del mundo, un papel de equilibrio entre Estados Unidos, otras potencias consolidadas y algunas potencias emergentes. Una crisis seria de carácter alimentario con casi 1.500 millones de personas en el mundo que pasan hambre. Hay mucho tomate como para no pensar que de Europa se esperan buenas ideas y ideas sólidas entre los 27 países, ¿no? Con lo cual, creo que el viaje solo tiene sentido si somos capaces de seguir integrando política y hacer política conjuntamente, ¿no? Solo para un mercado la Unión Europea no tiene sentido. ¿Y tú crees que no entiendes que haya europeos escépticos con una constitución elaborada en gran parte nada más y nada menos que por Giscard d'Estaing, por ejemplo? Estarás de acuerdo, supongo, conmigo en que eso
puede provocar un cierto escepticismo en algunos. Sí, yo la figura de Valéry Giscard d'Estaing a mí me genera de entrada bastante escepticismo en sí misma también. Pero no es tanto con la Constitución, sino con el proceso de la Unión Europea, el proceso de construcción. La Constitución es un capítulo más, antes ha habido otros tratados, después vendrán otros, sino con el modelo más bien, ¿no? Yo creo que no hay espacio para el escepticismo en este siglo de globalización, donde de los actores internacionales se espera mucho. Y yo de los que más espero es, por ejemplo, del nuestro, de la Unión Europea, ¿no? Me cuesta interpretar o entender bien el escepticismo que hay por algunas familias ideológicas en este y en algunos otros países de Europa con respecto a un proyecto de unificación o de integración de más política por parte de los Estados miembros, para hacer que la voz de todos ellos sea más fuerte, haciendo que la voz de la Unión Europea sea más fuerte, ¿no? Pues una última pregunta, y con esto acabamos ya. ¿Ves cerca el fin de la violencia en las Vascongadas, en el País Vasco? Tengo la sensación de que pertenezco a una sociedad que lleva viendo cerca a ETA, el final de ETA, muchos años, ¿no? Ayer mismo, hablando con Chiqui Venegas de esto, me decía, yo también llevo 30 años pensando que su final está cerca, ¿no? Pero bueno, todos los indicadores objetivos, técnicos de situación, dicen que ETA está en decadencia absoluta, ¿no? Y una sociología rápida de apoyo social a todo ese mundo indica que nunca ha tenido tan poco apoyo social como lo tiene ahora, ¿no? Que nunca el sinsentido ha sido tan grande como ahora, aunque siempre ha sido un sinsentido. Yo creo que sí estamos cerca, que no hay espacio para la violencia. Creo que hubo un tiempo en el que el apoyo social era mucho mayor que ahora y eso le daba un cierto espacio. Mi sensación es que ya no lo tiene y que sus ideas, ese país por el que ETA mata, la sociedad vasca entera sabe que no va a ser nunca real. Con lo cual, mi sensación es que estamos en los últimos minutos de su vida. Cuánto duren esos minutos, como sabemos el tiempo relativo, pues no se sabe, ¿no? Pero ojalá que pronto se vaya y se cumplan estas sensaciones de que estamos cerca del fin que todos tenemos, porque es el último lastre del franquismo que nos queda, lastre de un país no del todo moderno que todavía nos queda, ¿no? Ojalá. Pues ojalá. Y así nos despedimos.